I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Javier y Pera, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Tú también estás con alergia o es un catarro? No, yo he tenido un cierto catarro que se ha quedado allí. Trabajando con él todavía. Pera Estupiñá es químico, bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. El otro día, cuando leí esta noticia que quería que comentarais, pensé en lo que habíais contado hace poco, ¿no? Es un poco el lado oscuro de la ciencia. Esto de que empresas de tabaco paguen informes para defender los beneficios de la nicotina, ¿no? Sí. Ahora que una farmacéutica como es Pfizer, que yo creo que es la primera del mundo, si no Sí, recuerdo, una de las más grandes, sí. descubre que uno de sus antiinflamatorios puede reducir el riesgo de padecer Alzheimer, y deciden no avanzar. Porque claro, hacer ensayos clínicos, por mucho que beneficien a tantas personas que sufren tanto con esta enfermedad, pues cuesta dinero que lógicamente tienen, porque es una empresa... Sí, bueno... O sea, la historia, ellos argumentan que las pruebas que han ido haciendo durante estos 3 años que han estado analizando si hacer un ensayo clínico o no, les llevan a interpretar que no saldría positivo este análisis y que por tanto no vale la pena gastar este dinero. La verdad es que yo creo que si ellos hubieran visto posibilidad sí que lo hubieran hecho, porque desarrollar un fármaco es caro, pero en este caso era un fármaco que ya existía. Y esto ocurre mucho en medicina. Existen fármacos que de repente intuyen que podrían servir para otras cosas, y este era un fármaco para la artritis que con datos de aseguradoras y tal decían, oye, que parece que podría servir para el Alzheimer. Y eso lo descubren en 2015 y se empiezan a plantear un ensayo clínico que costaría $80 millones. Que es cacahuetes para esta medio Coutinho. Sí. Bueno, sí. No, pero para Pfizer se está hablando de miles y miles de millones de cotización en bolsa. Aquí el tema clave ha sido, porque ellos al final, si hacen sus interpretaciones científicas y dicen, no, creemos que este fármaco no llega al cerebro, creemos que esto no tendría sentido, aunque haya un cierto indicio, al final vemos que no, y para qué avanzar si vemos que no, es que se lo han callado. Es que no lo han comunicado. Este ha sido el punto más crítico por el que se le ha criticado mucho. Que decir, si tú no quieres avanzar, por lo menos dalo a conocer a la comunidad científica, porque alguien quizás estaría interesado. Hay un punto clave, que es que el fármaco expiró su patente el año pasado. Exacto. Con lo cual un ensayo clínico de $80 millones no le hubiera reportado el más mínimo beneficio, porque las empresas de genéricos se van a lanzar sobre él, y Pfizer habría pagado los 80 millones a cambio de nada, ¿no? Esto a un director ejecutivo de una farmacéutica le suena extraterrestre total. Los científicos de Pfizer, los encargados del área de antiinflamación, recomendaron el ensayo. Fueron los ejecutivos, los departamentos financieros los que lo rechazaron, y hay una razón financiera detrás muy clara. Ahora, realmente los datos, que son, como decía Pera, de aseguradoras, son muy flojos por el momento, porque esto es simplemente los cuestionarios que rellenan quienes aplican, quienes solicitan una póliza de seguros, ¿no? médica. Y entonces, que en el caso de Estados Unidos es toda la población, básicamente. Toda la población. Y efectivamente había un montón de cientos de miles de personas ahí. Y claro, tienen que decir si tienen Alzheimer o no, y también qué medicación toman. Entonces, simplemente con esos datos, reexaminando esas solicitudes, pues vieron que si dividían la población en dos, 120 y tantos mil que no tenían Alzheimer y 120 y tantos mil que sí tenían. En el grupo de los que no tenían había 300 personas que habían tomado ese medicamento, y en el otro solo había 100.
Ya, lo que pasa es que hay esos dos elementos. Primero, que 80 millones para una compañía de esa envergadura no son nada. Claro. Realmente no se reflejarían casi ni en la cuenta de resultados. Y segundo, que si lo hubieran hecho públicos, esos datos, otros podrían haberlo investigado. Sí. O buscar los mecanismos subyacentes a esta posible protección. Se les puede obligar a estas compañías a hacer públicos este tipo de detalles. Bueno, ni siquiera se les puede obligar a algo más importante aún, que es a publicar sus resultados negativos. Exacto. No se publican ensayos clínicos que se hacen. Esto es muy grave. Claro, eso es tremendo. Porque ya sabemos que ellos saben que no funciona y se lo callen, no lo publiquen y ahí sí que nos están teniendo a todos engañados. Porque además otros científicos repetirán ese mismo ensayo con los mismos resultados. Exactamente, es una pérdida de tiempo mundial. No, es un lado, como decías, es un lado oscuro de la ciencia y es cierto, quizás es un lado oscuro más del mundo de los negocios que de la ciencia, pero sí. Que por cierto, cuando decías tú que al rellenar esa aplicación hay que especificar qué enfermedades tienes, el Obamacare, una de las cosas con las que acabó es el que las compañías aseguradoras, lo que se llaman las enfermedades preexistentes, se nieguen a cubrir o a aceptar como socio en un seguro médico privado a alguien que tiene una enfermedad como el Alzheimer. Ahora de nuevo eso está en el cajón por culpa de Trump. Bueno. Oye, otra cosa, además esto es una buena noticia, yo creo, aunque también tiene un lado oscuro, 1.700 comentarios en El País y una noticia de ciencia. ¿Vale? Un artículo sobre un estudio que confirma que el reino de Al-Ándalus no dejó rastro genético, o el rastro genético que se pensaba. Los almerienses, granadinos y malagueños tiene tanto de africanos como los gallegos, por ejemplo. Y en efecto es la noticia científica seguramente con más comentarios en la historia digital del periódico, pero comentarios del tipo: la población del sur de España apenas tiene ADN africano, tranquilos que esto lo arreglamos en 2 legislaturas. Esta ya sabemos de dónde viene, ¿no? Otro comentario: esto es realmente importante, espero que este estudio no haya sido financiado con nuestros impuestos. Otros hablan de Rufián, de Junqueras, en fin, cuñados hay en todos los foros de internet. Sí, por supuesto, y cuantos más cuñados, más éxito tienen. Si quieres ser trending topic, publica algo que interese a los cuñados, ¿no? Y bueno, sobre el estudio ya hemos visto otras veces que hay conflictos entre historiadores o prehistoriadores y genetistas, y en este caso se ha producido otro de estos choques también. O sea, no solo hay cuñados ahí entre los comentaristas, también ha habido comentarios, aunque no sé si planteados ahí o por otras vías más directas, de los historiadores y prehistoriadores. Y bueno, realmente el estudio todavía se ha hecho con pocas personas y sobre todo se ha hecho con el cromosoma Y, que es solo una pequeñita parte del genoma. Y ya hemos visto en otras ocasiones que las conclusiones preliminares alcanzadas con cromosoma Y y con ADN mitocondriales hay que revisarlas cuando haces genomas completos, así que habrá que esperar a que estos datos sean más sólidos. Hay un número de teléfono que intentamos atender, pero luego siempre nos quedamos sin tiempo, pero prometemos que intentamos atender. Es el 638-855-349, es un número de WhatsApp si alguien quiere plantear alguna pregunta o pedir la opinión de Pera o de Javier sobre cualquier tema que tenga que ver con la ciencia o con la política o con el deporte. ¿Estaríais dispuestos? No. Sí, bueno. Lo que sea, ¿no? 638-855-349, nos dejan un mensaje, una nota de voz, un número de teléfono, llamamos de vuelta. Empezamos. No sé por qué he dicho que sí. Durante años el mayor reto de los neurólogos ha sido descubrir cómo funciona el cerebro, y ahora que ya tienen algunas certezas sobre cómo se comporta, el objetivo es encontrar la manera de manipularlo a nuestro antojo. ¿Es realista pensar que algún día podremos manipular el cerebro? Es el órgano más complicado. Que lo podemos manipular, bueno, ahora ya con fármacos o con café lo manipulamos. Con química, exacto. El tema es que lo empezamos a manipular también con electricidad o con magnetismo, de eso hablaremos. Es decir, aquí hay una área relacionada con cierta función, yo la puedo activar o desactivar desde fuera. Y claro, eventualmente podemos ser mucho más precisos, tanto de tener quizás en el futuro electrodos intracraneales para estimular áreas concretas, incluso circuitos neuronales. El tema es que el cerebro desde hace tiempo ha sido como un misterio incomprensible que hemos estado mucho tiempo investigando para intentar entender cómo funciona. Y ahora que se sabe un poquito más, pues ya no nos conformamos con no entenderlo, sino llegar a
manipularlo, y esto es el paso de la ciencia a la tecnología, de hecho. En Radio Valencia nos escucha Álvaro Pascual León, es catedrático de neurología en la Escuela Médica de Harvard y es director del Centro Berenson Allen de Estimulación Cerebral, considerado líder mundial en este campo. Es toda una eminencia en esta cuestión de la que estamos hablando. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y gracias por acercarte a los estudios de Radio Valencia. Vamos a empezar por el principio. Tú investigas cómo controlar el comportamiento de nuestras neuronas mediante la estimulación magnética. Explícanos, por favor, cómo funciona, cómo se hace. Con gusto. Bueno, nosotros hemos desarrollado técnicas no invasivas, o sea, formas de modificar actividad en el cerebro sin necesitar cirugía. Y para poder hacer eso usamos la inducción electromagnética. Sé que suena una palabra muy larga. Suena a cocinas. Es como la cocina de inducción, claro. Suena a cocina, es cierto. Esto es el invento de Faraday, que básicamente la idea es que pasando una corriente por una bobina, por cualquier cable eléctrico, se genera un campo magnético a su alrededor. Y ese campo magnético resulta que puede penetrar por la piel y el hueso sin cambiar, sin ser atenuado, pero al entrar en contacto con otro cable, puede inducir una corriente en ese otro cable. Y el truco que nosotros usamos es pasar la corriente por una bobina sobre la cabeza de la persona, el campo magnético entra en el cerebro sin atenuarse y el cerebro se convierte en ese cable, segundo cable. El cable receptor, ¿no? Exacto. Entonces, ¿la capacidad de penetración se limita a la superficie o puede llegar a... Esa es muy buena pregunta. En este momento, en gran medida, se limita a la superficie porque el campo magnético decae con el cuadrado de la distancia, o sea, muy rápidamente. Pero hay trucos de geometría de las bobinas para conseguir penetrar más profundamente e incluso técnicas que se están desarrollando para intentar selectivamente estimular una zona más profunda. Entonces supongo que podéis empezar a tratar enfermedades que tengan que ver con la parte exterior del cerebro, de momento y en el futuro en otras zonas del cerebro. Por ejemplo, la depresión. Sí, es fantástico. Exactamente lo que dices. Podemos estimular, modificar la actividad en zonas del cerebro a las que podemos llegar y la depresión es una de ellas. Pero y ahora te cuento un poco más, pero quizá lo más importante que hemos descubierto es que todos los síntomas de enfermedades, todas las enfermedades acaban estando relacionadas con alteraciones en circuitos cerebrales y todos esos circuitos acaban teniendo una ventana en la superficie del cerebro, con lo cual a través de la estimulación de una diana concreta en la superficie se acaba modificando el circuito que incluye zonas más profundas. Es bueno, o sea, falta encontrar esa diana, ¿no? Falta encontrar la diana. En el caso de la depresión la conocemos y eso es lo que ha dado lugar a la posibilidad de modificar los síntomas de depresión incluso en enfermos que sufren una depresión tan severa que no responden a la medicación, lo que llamamos enfermos resistentes al tratamiento médico, y en estos casos el 60-70% mejora con la estimulación magnética sin tener efectos secundarios. Álvaro, estábamos comentando antes de entrar en antena que tú llevas ya, de hecho, eres el pionero, el creador de esta tecnología que lleva ya 20-30 años y que al principio, pues hubo ciertas reticencias porque sonaba extraño, pero que después ensayos clínicos han demostrado que funciona para enfermedades concretas, se ha probado en diferentes países y nos planteábamos, ¿por qué no se utiliza más? Sí, es curioso esto, ¿no? Es curioso cómo de lento es el proceso de una idea hasta la primera evidencia, hasta que realmente se establece un cambio de paradigma o de abordaje en clínica. Lo habitual es que tarde 20-30 años, que es donde estamos básicamente en este momento. Y es más lento de lo que desearíamos, pero en el caso de la depresión que hablábamos, en Estados Unidos nada más, no solo está la técnica aprobada por la Food and Drug Administration, sino que hay en este momento 900 clínicas dedicadas a su aplicación a enfermos
lo cubren los seguros médicos y el cálculo es que aproximadamente 20 enfermos con depresión resistente al tratamiento se resuelve su depresión, se normaliza su depresión gracias a este tratamiento cada día. Cada día. ¿Cómo es? No se cabe imaginar en un futuro que esto sea una especie de kit que se puede comprar en una farmacia o requiere unas máquinas y un mecanismo grande. Sí, en este momento es necesario un aparataje, porque claro, lo que queremos es estimular, modificar la actividad en zonas muy concretas del cerebro, de la yema de un dedo meñique. Eso requiere precisión y no se puede hacer así a la ligera. Si hay efectos beneficiosos, uno puede también inducir cambios que puedan ser perjudiciales. Y sin embargo, el desarrollo de la tecnología va exactamente por donde tú preguntabas, a llevar a tener herramientas que se puedan aplicar en casa, que el enfermo pueda aplicar uno mismo en su casa, que no requiera ir a una clínica, por lo menos para todos los días de tratamiento, porque un curso de tratamiento supone aproximadamente 4 a 6 semanas de tratamiento diario. ¿Y es concebible imaginar no solo tratar al enfermo, sino personas sanas que dices, bueno, voy a estimularme para relajarme o para estar más concentrado? O algo más fácil, para mover el dedo índice de la mano derecha. ¿Podríamos llegar ahí ahora mismo? Sí y sí, estamos ahí en ese momento. De hecho, esa es exactamente la cresta de la ola en muchos campos, desde el deporte hasta el aprendizaje motor, hasta el aprendizaje cognitivo. Sabemos, por ejemplo, para empezar con el último punto, que no solo podemos inducir el movimiento de una mano o de varios dedos, sino que podemos acelerar la adquisición de nuevas habilidades motoras, hacer que la gente aprenda un ejercicio en el piano más rápidamente. Bueno, disculpa, sí que tenemos que tratar otro tema, pero es verdad, es que me acaba de venir en mente que me habían dicho que algunos deportistas se entrenan con esta estimulación para aprender más rápido o reaccionar más rápido a ciertas cosas. ¿Eso es doping? ¿Eso es lo que es? Sí, eso es correcto. Sí, doping es correcto. magnético. Doping magnético. Es una técnica un poco distinta, también una forma de estimulación no invasiva cerebral, pero que se llama de estimulación por corriente directa. Una cantidad muy, muy pequeñita de corriente que permite cambiar el nivel de actividad de ciertas áreas en una forma muy semejante a lo que estamos hablando. Y es cierto que hay varias casas comerciales que comercializan incluso directamente a los deportistas. Tú, además de tu trabajo en Harvard, estás dirigiendo en Barcelona el Brain Health, la iniciativa Brain Health, que es sobre salud del cerebro. Para saber lo que es un cerebro sano, o sea, lo primero que tienes que intentar tú, que te dedicas a esto, es saber qué es un cerebro sano. Bueno, conviene, ¿no? yo es que creo que hay un poco un malentendido. La mayoría de nosotros pensamos que un cerebro sano es un cerebro joven, que lo que es deseable cuando uno tiene 60, 70, 80 años es mantener el cerebro que tenía a los 20, y esto no es el caso. Yo quiero mucho a mis hijos que están en sus 20, pero recuerdo las cosas que hice cuando tenía yo 20 y no quiero volver a ellas necesariamente. Me horroriza un poco, sí. Lo que deseamos es tener un cerebro que funcione de forma óptima y adecuada para la edad, porque lo que hemos aprendido es que a medida que vivimos, el cerebro va cambiando y que esos cambios son importantes y necesarios para nosotros mismos y para la sociedad. Entonces, un cerebro sano es un cerebro vibrante, adecuado para la edad, con una estructura y una función adecuada y que nos permita mantener esa capacidad durante muchos años venideros. ¿Pero qué cambios, digamos, negativos induce o la edad, o el fumar, o el deterioro, que
quizás estilos de vida que se más puede hacer sanos. para que se pueda hacer para que sea más sano, claro. Sí, sí, Ya, sí. ya sé a dónde van estos dos, pero bueno, tú respondes. Que Javier fuma, perdona. No, yo creo que ese es exactamente el planteamiento, esa es la razón del estudio desde Barcelona Brain Health Initiative, que es un estudio muy ilusionante y muy ambicioso del Institut Guttmann, financiado por la Caixa, y que lo que buscamos es, empezando con gente sana entre 40 y 65 años, ver qué caracteriza a aquellos que mantienen un cerebro sano a lo largo del resto de su vida. Lo que la mayoría de nosotros no sabemos, o por lo menos no somos conscientes, es que si uno empieza por ese grupo de edad y está sano, al cabo de 10 años, la mitad de la población va a tener problemas y discapacidad neurológicas o psiquiátricas por enfermedades del cerebro. Eso es terriblemente alarmante. Caray. Pero podemos todos y debemos todos hacer algo porque estilos de vida que son modificables tienen un impacto sobre ese riesgo. Y lo que buscamos con el estudio es llegar a un punto donde podamos dar realmente prescripciones, no solo decir, mira, tienes que hacer ejercicio, sino tienes que hacer este ejercicio tantas veces a la semana, tanto tiempo. Y tienes que comer, pero tú, Pérez, tienes que comer esto, y tú, Javier, esto otro. Vale. O sea, llegar a una precisión prescriptiva mayor de lo que tenemos en este Y momento. que la hará mucho más útil, ¿no? Mucho más útil. Exacto. Oye, te decía al principio que admitimos al final, siempre que tenemos un par de minutos, llamadas de los oyentes, y había una persona que quería consultar algo sobre lo que acabas de explicar, Álvaro. Es Carmen desde Sitges. ¿Estás por ahí, Carmen? Buenos días. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues adelante con la pregunta. Sí, bueno, es una pregunta a lo mejor un poco burda, pero uno piensa en estimulación del cerebro y piensa en un electroshock. ¿Qué diferencia o si tiene algo que ver o en qué se parecen o en qué no? Con la estimulación electromagnética. Gracias, Carmen. Sí, Un es un abrazo. electroshock, sí. Vale, adiós, hasta luego. Pues Álvaro. Es muy buena pregunta. No hay cosas como preguntas burras, todas son grandes preguntas. Y esta es muy, muy relevante. El electroshock o el tratamiento electroconvulsivo es un tratamiento muy eficaz para la depresión y también supone inducir corriente en el cerebro, pero no es focal. Se induce la corriente no en un punto concreto, sino en todo el cerebro y un correlato de ello, una consecuencia de ello, es que da lugar a una crisis epiléptica. Eso hace necesario el uso de anestesia y tiene como consecuencia un efecto negativo sobre la memoria y la cognición. La diferencia con la estimulación electromagnética es que la estimulación electromagnética es exquisitamente focal a un punto muy pequeñito de 5 milímetros de área en el cerebro, es selectiva a la zona que está funcionando mal, a la red que está funcionando mal y no tiene esos efectos secundarios. Tú llevas toda una vida casi dedicado a esto. ¿Tienes una especie de índice de prioridades de enfermedades cuya diana me gustaría encontrar? Bueno, yo soy neurólogo del comportamiento, llamamos, y entonces además me voy haciendo viejo como todos y por lo tanto a nivel de prioridad personal como del tipo de especialidad que tengo, poder impactar sobre la demencia y los trastornos cognitivos que vienen con la edad, eso me parece súper importante y parte de los estudios que estamos haciendo van dirigidos a la enfermedad de Alzheimer. Vale, pero es que si te vuelves demente antes de conseguir el dato, avísanos. Sé Si acaso, ¿no? Sé que el estudio, el Brain Health Initiatives que estáis haciendo en Barcelona es un estudio en marcha, pero ¿tenéis hipótesis o indicios de qué cosas, de nuevo hemos dicho fumar, dieta, ejercicio, todos sabemos que todo esto es sano, pero ¿qué pesa más en la salud cerebral? Si dices, oye, es que realmente estamos viendo que 10 minutos al día de ejercicio... O de sudokus. O de ejercicio es mucho más importante que una dieta baja en grasas, aunque lo sea también. Pero ¿tenéis algunos indicios? Porque no sé si es lo mismo la salud física que la salud cerebral. Sí, no es lo mismo la salud física que la cerebral. De hecho, tenemos resultados ya. Tenemos 5.000 participantes que hemos ya seguido 3 años y tenemos resultados muy interesantes, me parece a mí. Y lo más notable que hemos aprendido es que es cierto que la nutrición, dormir bien y lo suficiente, hacer ejercicio, mantenerse activo cognitivamente, todo esto es muy importante.
pero los aspectos de vida diaria que son más importantes, más esenciales para mantener el cerebro sano son las relaciones sociales, bueno, el no sentirse solo, no estar solo, sino no sentirse solo, sentirse apoyado y tener un propósito vital bien definido. De hecho, este último es tan importante, saber qué es lo que uno quiere conseguir, que trascienda a uno mismo, es tan importante que media el efecto de lo demás. Uno puede comer menos o peor y no hacer ejercicio o menos ejercicio si va en el bien de un propósito vital definido. Qué buena explicación y qué importante lo que has dicho. Y cuánto tiene que ver además también con la soledad y con la depresión, que es por donde empezábamos esta conversación. Oye, que te agradezco mucho, como te digo, que te acerques a Radio Valencia en uno de los pocos días en los que se te puede pillar por este país. Álvaro Pascual Leone, que es catedrático de neurología en la Escuela Médica de Harvard y es director del Centro Berenson Allen de Estimulación Cerebral, líder mundial en este campo. Álvaro, cuando quieras, aquí estamos para lo que nos quieras contar. El día que descubras cualquier cosa, por favor, llámanos. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Abrazo. Y Pere Estupiñán, Javier San Pedro, hasta luego. Hasta luego. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.